Padre, queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Sabemos que tú estás aquí, que estás con nosotros y que estás con nosotros siempre. Pero tú nos has prometido que de manera especial tú estás en medio de nosotros cuando nos congregamos. Y tú has establecido que tu iglesia se congregue, se reúna, Señor, una vez a la semana. Que estemos todos juntos para escuchar tu voz a través de la lectura de tu palabra. No solamente escucharla, sino luego buscar entenderla y aplicarla a nuestras vidas por medio de la exposición de tu palabra. Necesitamos tu ayuda, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tener oídos que escuchan, a tener un corazón que escucha con fe, que escucha para recibir tu verdad, que escucha hambriento, Señor, de tu verdad, deseoso de verte, de conocerte, con un deseo, Señor, de que al escucharte te amemos más. Y que nuestra fe nos lleve a esa entrega, a esa recepción, a esa confianza, a ese descanso en ti, Señor, a esa rendición total, para que tu obra se manifieste en nuestras vidas, Señor. Somos tus hijos y te necesitamos y necesitamos tu palabra el día de hoy y siempre. Y Padre, te pido por mí, te pido que me ayudes, te pido que me ilumines a mí, Señor, y que me guíe tu espíritu a la correcta exposición de tu palabra, de tal forma, Señor, que hable yo lo que tiene que ser comunicado y que tú retengas, Señor, en mi lengua lo que no es necesario y lo que no proviene de tu espíritu, porque tu pueblo lo que necesita es tu palabra y es escucharte a ti, Señor. Así que ayúdame a servir a todos los que me escuchen el día de hoy. Por medio de tu Espíritu te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Espérenme tantito aquí. Bien. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 a partir del versículo 20. 2:20 y voy a leer hasta el 3:5. Pueden leer conmigo, por favor. Dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos aprendido algunas verdades fundamentales en lo que llevamos hasta ahorita en la carta de los Gálatas. La primera de ellas, y que creo que enfatizamos, es que el Evangelio
es el anuncio de la gracia de Dios. Cuando Dios llama a los pecadores a la salvación, lo hace por gracia. Por ello es que es el evangelio de la gracia. Dios salva por gracia, como vimos en el capítulo 1, el versículo 6. La salvación es por gracia y no hay otro evangelio más que ese. La segunda verdad que vimos, y es que el evangelio anuncia la justificación de los pecadores delante de Dios y que esto se recibe solamente por fe. En otras palabras, la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. No le podemos agregar nada a esa fe y nadie puede ser justificado por sus obras. Solamente por fe. De esa manera garantizamos, ¿verdad? O se garantiza que estamos creyendo en un evangelio de gracia plenamente y no por nada que nosotros hayamos hecho, porque somos inmerecedores. Eso lo vimos en el capítulo 2, un poquito antes del mensaje que de la semana pasada. Y la semana pasada agregamos otra gran verdad. Y esa verdad es que al ser justificados, estamos unidos con Cristo. Y esa unión lo cambia todo. ¿Ok? El argumento que estaba haciendo Pablo, la manera como Pablo, ¿cómo pudiéramos decir? El argumento de los judaizantes, Pablo lo ataca diciendo, no, es que el evangelio es por gracia, la justificación es por fe, y luego como que saca la bomba atómica, ¿ok? Para aniquilar el argumento de los judaizantes y habla acerca de nuestra unión con Cristo y se pone él personalmente como un ejemplo. La acusación que hicieron los judaizantes no solamente decían que tenías tú que circuncidarte y cumplir las obras de la ley para ser justo, sino que estaban también acusando entonces el evangelio de la gracia, que el evangelio de la gracia implicaba libertinaje, ¿verdad? Si todo es por gracia, pues entonces no importa que sigamos pecando, y como lo dijo en el capítulo 6 del libro de Romanos, para que entonces la gracia abunde. Pero más pecado, pues se requiere más gracia y recibe más gloria a Dios, ¿verdad? Pues Pablo refuta ese argumento vigorosamente y lo hace señalando la verdad de nuestra unión con Cristo. Y hoy quiero empezar con el siguiente pasaje, pero el siguiente pasaje se construye sobre la verdad de nuestra unión con Cristo, específicamente ya hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo quiero que todos estemos firmes en el entendimiento correcto de lo que es nuestra unión con Cristo. Esto es algo misterioso, ¿ok? Esto es algo que no entendemos claramente, que no lo podemos nosotros así tangiblemente poder identificar y poder definir. Pero un autor dice esto, dice, la unión con Cristo, la doctrina de la unión con Cristo es la doctrina más magnífica de todas las doctrinas bíblicas. John Murray, que creo que citó, no sé si Alex o Edgar citó a John Murray, un gran teólogo, dijo esto: la verdad de la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Si nosotros no profundizamos en tratar de comprender en lo que alcance nuestra mente y corazón a comprender, en lo que es nuestra unión con Cristo, hermanos, no vamos a entender correctamente la salvación.
Y no vamos a poder aplicar correctamente la justificación, sino que vamos a tomar la justificación y la vamos a separar como si fuera un acto aislado. Cristo te justifica y como que eso fue la salvación, y entonces ahora yo vivo mi vida, ¿verdad? Solamente el hecho de decir yo fui perdonado. Fui perdonado. Y no es la manera correcta, sino que la doctrina de la unión con Cristo es nuestra realidad espiritual. Empezó con nuestra justificación y continúa y va a continuar por toda la eternidad, hermanos. Por toda la eternidad vamos a estar unidos con Cristo. Entonces tenemos que entenderla porque es de la mayor importancia. Y Pablo lo hace porque los judaizantes estaban trayendo un entendimiento de la salvación como si fuera algo externo, algo que tiene que ver con nuestro comportamiento, algo que tiene que ver con el hecho para ellos decir es que si no estás circuncidado, si no estás externamente cumpliendo con los requisitos de la ley, no puedes ser salvo. Pero la salvación, hermanos, no es así. La salvación es un acto soberano de la gracia de Dios, como lo explicó Alex la semana pasada muy bien. Es un acto soberano. Es a ver si no se interfiere aquí. Es un acto soberano, es un acto de gracia y es un acto sobrenatural que nos transforma completamente. ¿Ok? Y la manera que yo me ha ayudado a entender un poco lo que es la unión con Cristo es usando un ejemplo que usa la Biblia, que hablando de Israel como la vid, pero si yo hablo de la vid como lo habla Cristo en Juan 15, Cristo es una vid, es un tronco, y nosotros somos ramas, pero yo le agrego lo que dice Romanos a lo que dice Juan 15 y digo, nosotros somos ramas injertados en Cristo. Cuando tú injertas una rama, tú haces un corte en el tronco, ¿ok? Se hace un corte, se perfora el tronco y ahí la ramita la injertas y luego la vendas, ¿verdad? Y en unas semanas esa rama se une al tronco. El tronco es un tronco fino y la rama, nosotros somos ramas silvestres, ¿verdad? Entonces, corrientes. Silvestre suena más bonito. Esa unión se hace tan permanente que el fruto que sale de la rama es un fruto dulce. La rama empieza a producir el fruto del tronco original. En lugar de dar un fruto amargo, da un fruto dulce. Cuando tú ves un árbol frutal que ha sido injertado, lo que tú estás viendo es la parte injertada. Entonces el árbol que tú ves, la identidad, si le quieres llamar, de ese árbol, es lo que es esa rama metida en Cristo. ¿Ok? Nuestra identidad es establecida por nuestra unión con Cristo. Por eso Alex decía, es que ya no somos nosotros. Dice Pablo, ya no vivo yo. Ahora lo que tú ves ya no es la rama silvestre, es la rama injertada. Eso es lo que se ve. Eso es lo que somos. Entonces nosotros ya no somos nosotros, excepto lo que somos unidos a Él. Entonces me gustó la definición de ese teólogo. Ya no somos nosotros, sino lo que somos
por nuestra unión con Cristo. Y se hace verdad lo que dice Pablo, ya no soy yo el que vive. Ya la rama, aunque existe, ¿verdad? No está seca, no está muerta, existe, pero existe solamente sobre la base de que está unida al tronco vivo, enraizado. Entonces, hermanos, tenemos que tener bien claro que cuando Dios nos llama, lo que Él hace literalmente arrancarnos de nuestro estado silvestre para unirnos con Cristo. Y aquí entra entonces esta pregunta, pero ¿cómo puede Dios unir un pecador a su Hijo Santo? ¿Cómo puede existir esa unión? Bueno, vamos a entender esta doctrina magnífica, maravillosa, pero difícil de asimilar, de comprender. La primera manera el primer concepto que tenemos nosotros que entender de la unión con Cristo es que estamos unidos a Cristo de una manera representativa. Cuando la Biblia dice, y lo dice cientos de veces, que estamos en Él, lo está hablando, ¿verdad?, de una manera representativa primero. Esto sucede por medio de que donde está Cristo, estamos nosotros en Él. O sea, estamos nosotros representados en Él cuando hemos sido unidos a Él. La primera manera que sucede la unión de Cristo con nosotros es por medio de su encarnación. Él se hizo como nosotros. Y de tal manera como nuestro representante, así como era Adán, que es el representante o el padre de todos los humanos, Cristo encarnado es el representante de todos los humanos redimidos. ¿Ok? Entonces, al estar representados en Él, lo nuestro se hace suyo y lo suyo se hace nuestro. ¿Ok? Hay una representación, el término teológico es que es una representación federal. Hay un pacto en donde Él literalmente estamos nosotros incluidos en Él. Entonces, en la cruz, cuando Pablo dice que estamos unidos a Cristo en la cruz, estamos unidos en su muerte. Él murió por nosotros en la cruz, no solamente como que tomó nuestro lugar, tomó nuestra culpa, tomó nuestra condenación, tomó nuestro castigo, pero también significa que de manera misteriosa en la cruz estábamos nosotros unidos a Él, fuimos crucificados con Cristo. Cuando Él toma nuestro pecado, es como si nosotros estuviéramos ahí con Él en la cruz. Y literalmente, algunos han dicho así, yo morí con Cristo. Yo fui crucificado con Cristo cuando Él fue crucificado. Oye, pero yo nunca sufrí esa muerte. Cuando Él la sufrió, la sufrí yo. Así de ese grado es la representación. De tal forma que entonces cuando Él resucita de entre los muertos, nosotros estábamos ahí en Cristo cuando Él estaba resucitando. Y esto es difícil de entender, pero así lo pone Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 6, ¿verdad? En su resurrección estábamos unidos a Él también, misteriosa y realmente. Dice Pablo, y con Él nos resucitó. Y no solamente eso, sino que luego cuando Él subió a los cielos a sentarse a la diestra de su Padre, dice Pablo, y nosotros también estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Quiere decir que aunque Cristo está allá, de una manera federal, de una manera representativa, nosotros ya estamos ahí también. Por eso les digo, esto es algo misterioso. Es muy difícil de entender,
Pero esto es algo hermoso y magnífico porque todo lo de Cristo lo hace nuestro por su gracia. Por eso Pablo podía afirmar que había sido crucificado con Cristo y que ya no era él el Saulo perseguidor, el terror de los cristianos, ya no era él el que vivía, sino que ahora había sido transformado en un nuevo hombre en Cristo. Ahora era Pablo el apóstol. Por eso decimos que en el bautismo, ¿verdad?, que el bautismo tradicionalmente por siglos ha sido el momento en donde se le pone el nombre a la persona que está siendo bautizada. Pablo no se llamaba Pablo. Pablo antes era Saulo. Cuando el Señor lo salva, entonces es convertido en Pablo el apóstol. Pedro se llamaba Simón. ¿Quién le cambió el nombre? Jesús le cambió el nombre. Ahora te digo, tú eres Pedro. Y sobre ti, ¿verdad?, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, está habiendo una transformación simple y sencillamente por lo que Cristo está haciendo, que lo de Él está siendo transferido, acreditado para nosotros. Entonces, cuando hablamos de justificación, hermanos, y que Edgar nos explicaba y decía, es un término judicial, es un término legal en donde a las personas culpables se les considera inocentes. No solamente es un decir, no voy a tomar en cuenta tus ofensas, sino que se les está considerando inocentes, siendo culpables. En otras palabras, se les está imputando, se les está acreditando una justicia foránea, una justicia que no nació en ellos. Este es lo difícil de entender nosotros, ¿verdad? Que Cristo, lo que hace Él, no solamente en la cruz, sino a través de toda su vida de obediencia, esa justicia acumulada de Cristo se nos está tomando en cuenta a nosotros. Por eso cuando oramos, y esta mañana así lo oramos y oramos, decimos, Señor, te estamos pidiendo esto por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo, porque Él no pecó, sino que obedeció siempre, te honró siempre, vivió siempre dependiendo de ti, buscó siempre tu voluntad y no la suya. Entonces ahí empiezan a ver, hermanos, la unión con Cristo es una cosa tremenda porque el libro de Romanos dice que nos hizo justos en Cristo. Yo no puedo entender eso, porque sabes una cosa, yo no me siento justo como Cristo, pero el Padre me ve así y me considera así. Ahora, hay otra manera también de ver la unión con Cristo, otra faceta, y esto es que la unión con Cristo genera y produce una nueva realidad espiritual. Y aquí ya estamos hablando de realidades. Los otros también es realidad, pero no lo percibimos así. No lo entendemos hasta que no estemos delante del Padre y lo veamos en sus ojos. Y nosotros vamos a llegar y tal vez vamos a sentirnos, Señor, no hice todo lo que me dijiste que hiciera. No pude, Señor, terminé. Me faltó crecer, me faltó santidad, me faltaron tantas cosas. Y el Señor te va a decir, esto eres tú para mí. Y nos va a conceder la herencia de Cristo, participar en la herencia de Cristo. Lo que Él ganó, nos va a hacer partícipes de ello. Hermanos, la gracia nos va a asombrar y nos va a tumbar y desbaratar por toda la eternidad. Cuando entendamos realmente lo que esto significa, lo que la verdad bíblica significa. Pero ya ahorita nosotros podemos vivir en una nueva realidad espiritual por medio del divino intercambio que sucede con la unión con Cristo. Piensen en la rama
que está ahora adentro de Cristo, y la vida del tronco, la savia del tronco, está dentro de la rama, de tal forma que la está transformando continuamente. Ese divino intercambio significa que en la unión con Cristo nosotros traemos lo nuestro a Cristo y Cristo trae lo suyo a nuestras vidas. Es un intercambio entre los pecadores perdidos y el Dios santo y soberano. Y la mejor manera que tengo yo para entender esto, y espero les sirva, es ver a Cristo encarnado en los evangelios y la manera como su justicia sobrepasaba los requerimientos de la ley. Por ejemplo, la ley prohibía que un hombre, para ser santo, no debía tocar a una mujer cuando ella estuviera en su flujo de sangre. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? En el libro de Marcos, todos los evangelios, el libro de Marcos, este evento, y en Mateo está relatado. Esta mujer que tenía 10 años con un flujo de sangre y había gastado todo su dinero en médicos, oye que Cristo viene sabiendo que Cristo no la podía tocar. Se esconde, se oculta, se mete entre la gente y estira la mano y toca a Cristo, toca su manto. Ella lo tocó a él. ¿Y qué pasó? El Señor la sanó. Cristo la sana y la limpia de su inmundicia, la limpia de su impureza, pero Cristo no se contamina. Cristo, hermanos, quita el origen de la inmundicia, así como quitar la inmundicia en sí. Un segundo incidente, si ustedes se acuerdan, cuando el Señor cruza el lago, el mar de Galilea, y llega a Genezaret y se encuentra con un endemoniado, el más terrible de todos los endemoniados, un endemoniado que no te quieres tú topar, ni siquiera de día, mucho menos en la noche. Lo encadenaban y rompía las cadenas. Tenía una legión de demonios viviendo adentro de él. ¿Qué hizo Cristo cuando lo vio? Lo liberó. Y la liberación fue tal que este endemoniado, en lugar de decirle gracias Jesús, me voy a mi casa feliz porque ya no soy esclavo de estos demonios, le dice, por favor Jesús, déjame ir contigo. Fíjense la transformación de ser un endemoniado que nadie podía detener, se convierte en un deseoso de seguir y servir ahora a Jesús. Jesús libera de cadenas y limpia de inmundicia a este endemoniado, porque Cristo eso vino a libertarnos. Otro incidente. La ley prohibía tocar a los muertos. Era tal grado que los sacerdotes que servían en el templo, si se moría su esposa, no la podían tocar. Si se morían sus hijos, no los podían tocar, porque si los tocaban se hacían inmundos. Sin embargo, Jesús, pudiendo ir a sanar a Lázaro, se esperó y llegó 4 días después a donde estaba Lázaro sepultado, y sus hermanas le dijeron, Señor, ya huele mal. Si ustedes quieren hablar de inmundicia, agarren, recojan a un animal atropellado, muerto, que tenga 4 o 5 días muerto ahí en la calle. ¿Verdad que no se atreve uno a hacerlo? Quitan la piedra y Jesús le dice a Lázaro que salga. Y yo imagino que Lázaro corrió y abrazó al Señor.
Se pasó Jesús varios días ahí comiendo y celebrando con Lázaro y con sus hermanas. Cristo da vida a los muertos. En el Cristo encarnado vemos lo que Cristo viene a traer. Primero que nada, nada contamina a Cristo, sino que Él santifica, Él libera y Él da vida a todo lo que toca. Él es el tronco en el que estamos siendo injertados. Y lo que fluye de Él es la gracia de Dios, la gracia salvadora, que es mucho más poderosa, nos está demostrando, es mucho más poderosa que el pecado, mucho más poderosa que el diablo y mucho más poderosa que la muerte. O sea, Cristo es el antídoto que disuelve todas estas cosas. De tal forma que nosotros, el Padre toma hombres y mujeres pecadoras y los une a Cristo, y lo que sucede es una fusión ahí. Alex describía y decía un fuego que se enciende, ¿verdad? Y decía que somos como cerillos apagados. No somos cerillos, hermanos, somos basura. Y el fuego consume toda nuestra inmundicia, nos transforma. Nosotros no lo contaminamos a Él, sino Él en su gracia nos libera, nos limpia y nos da vida. ¿Qué es lo que nosotros aportamos a esa unión? ¿Qué es lo que nosotros traemos así? Imagínense, el Señor tiene a Cristo aquí y dice, a ver, ven tú. Y vamos llegando nosotros. ¿Qué es lo que traemos, hermanos? Traemos nuestro pecado, traemos nuestra culpa, traemos nuestra vergüenza, traemos nuestra esclavitud, traemos nuestra corrupción, traemos nuestra debilidad, nuestras flaquezas, traemos nuestra mortalidad, traemos nuestra inmundicia, traemos las consecuencias de nuestra vida. ¿Y qué es lo que aporta Cristo? Cristo viene en su santidad, en su poder santificador, a limpiar, en su vida perfecta, en su justicia, en su poder libertador, en su poder dador de vida, con todas sus promesas, con toda su herencia y hasta con toda su gloria. El Dios glorioso, soberano, creador, se une a nosotros los pecadores. ¿Cómo no va a ser esa doctrina la más magnífica, la más maravillosa de todas las doctrinas de la salvación? Pero si nosotros no podemos creer en esto, no vamos nunca a entender la salvación y vamos a querer seguir viviendo como lo hacen los judaizantes, olvidándonos de la buena noticia. Y la buena noticia es esta: no importa lo que seas. Si tú me dices ahorita, Carlos, es que tú no me conoces, yo soy un endemoniado, te voy a decir, ¿más tremendo que el gadareno o no? Porque si no eres más tremendo que el gadareno, ¿cuál es el problema? Carlos, es que tú no conoces la inmundicia de mi vida, donde yo me he arrastrado, lo que yo he hecho, lo que he vivido, es asqueroso. Más que un perro muerto. No importa lo que seas, lo que tengas, lo que hayas hecho, Cristo es más grande que todo eso. Tu pecado y tu maldad y tu inmundicia no sobrepasa su gracia y su poder santificador y justificador. Así de grande es su sacrificio, y esa es la buena noticia del evangelio, hermano. Entonces, habiendo traído ese repaso, que no es repaso, ¿verdad? La mitad de mi mensaje.
tenemos ahora que pasar a por qué es tan importante esto para entender lo que sigue. Y lo que Pablo está ahora argumentando, hermanos, es que la unión con Cristo se puede ver. La unión con Cristo se puede evidenciar y se evidencia por la presencia del Espíritu Santo con el que estamos unidos, que ese sería uno de los aspectos de la unión, al que a lo mejor muchas veces pensamos, Cristo nos une, ¿verdad? O Dios nos une a Cristo y pone su Espíritu en nosotros. La presencia del Espíritu Santo produce una experiencia, una vida espiritual visible, tangible, que confirma el hecho de que hemos sido unidos con Cristo, hemos sido justificados. Eso es lo que está trayendo Pablo aquí. Entonces sabemos que Dios justifica por medio de la fe. Aquí yo le voy a agregar esto: Dios justifica a los que escuchan con fe y por ello reciben el Espíritu Santo. Entonces, nosotros lo que debemos asegurarnos es de recibir a Cristo al escuchar con fe, pero también seguir escuchando con fe. Entonces, mi mensaje, le puse en mi mensaje el Espíritu Santo y el oír con fe. El Espíritu Santo y el oír con fe. Que aquí lo que Pablo está usando es esta realidad de la unión con Cristo en los Gálatas para que ellos se den cuenta que ya ha sucedido esa justificación, porque ya está presente el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso les dice Gálatas insensatos, que habiendo empezado en la fe, no permanecieron en esa fe. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Y este término fascinado es un término curioso porque es un término que habla de que fueron como embrujados. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente como crucificado? Esa palabra se usaba en esos tiempos para decir alguien les hizo el mal de ojo. ¿Se han oído el mal de ojo? Cuando fuimos a Israel, entramos a una tiendita de curiosidades y era como una gasolinera, algo así, ¿verdad? Y había toda una cosa así llena de llaveritos y de colguijes y tenían un ojito. Y le preguntamos a alguien qué era eso y decía, no, pues es que los judíos, dice, ellos le tienen mucho miedo al mal del ojo y entonces eso los protege del mal del ojo. Bueno, es un embrujo. Y lo que Pablo al decirlo, que están fascinados y como que se les hicieron el mal del ojo, les está diciendo, ¿verdad? Ustedes cayeron en las garras del demonio. Literalmente. Esta es una doctrina de demonios, les está diciendo Pablo. Lo que ustedes están creyendo. Se dejaron hipnotizar con la seducción de agregar las obras de la ley a su salvación, siendo que Cristo había sido presentado crucificado delante de sus ojos. Lo que los está diciendo es que tu fe tienes que quitar los ojos de ti mismo y de tu desempeño y poner tus ojos en el Cristo crucificado y en lo que Él está trayendo a esa unión. Porque si tú piensas que depende de ti, vas a caer en lo mismo que los Gálatas están cayendo. Los judaizantes lograron seducirlos apelando a la tendencia natural que tiene el hombre de poner los ojos en nosotros mismos. Y tú dices, pero eso no tiene sentido si te están ofreciendo la salvación gratuitamente. ¿Por qué vas a tender a poner los ojos en tu desempeño? Porque nos gusta, hermanos. Nos gusta sentirnos justos por nuestros méritos, por nuestras obras. Eso es seductivo. Apela a nuestro sentido de mérito.
nos atrae sentirnos piadosos, nos atrae la religiosidad, sino porque hay tantas religiones en el mundo. Porque eso es atractivo a nosotros, nos hace sentir mejores que los demás. Y de alguna forma sentimos que si nosotros, si el mérito lo tenemos una especie como de palanca. Señor, he hecho esto y esto y esto otro. Ahora, órale, de allá para acá. Pablo les dice a los Gálatas que son unos insensatos y que fueron seducidos por una idea insensata. Fíjense que no les dice cómo fue que los convencieron, no, los engañaron, los fascinaron, los embrujaron. Un autor lo pone así. Dice, los está llamando personas sin inteligencia, culpables de estupidez espiritual. O sea, Pablo está usando las palabras más duras que puede usar para redarguir a los Gálatas, que fueron liberados por la gracia de Dios y han vuelto a ser esclavizados por la insensatez de querer agregar algo a la obra de Cristo en la cruz. Entonces Pablo dice esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu por algo que ustedes hicieron o porque escucharon con fe la proclamación de un Cristo crucificado? Y esto nos dice varias cosas. La primera que nos está diciendo que la evidencia de nuestra unión con Cristo está en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa parte de nuestra unión con Cristo, la presencia del Espíritu real, es la evidencia de que fuimos unidos a Cristo. Y Pablo, al hacer esta pregunta retórica, tiene la intención de que quede muy evidente, muy obvio que fue la fe de ellos que recibió a Cristo y su Espíritu y no sus obras. Ahora, Pablo está igualando la justificación por fe con la recepción del Espíritu Santo. Lo voy a poner así: Pablo está igualando la justificación a nuestra unión con Cristo. Cuando Cristo te llama, te une a Cristo. Y esa es la manera más sencilla de ver la salvación y todo lo que esto involucra. ¿Okay? ¿Cómo podemos saber entonces que ha sucedido esa unión? Sabemos al ver la evidencia de su obra en nosotros. Y pues sí hay evidencias claras de nuestra justificación. ¿Y cuál es esa evidencia clara? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, la cual dice Romanos 8:16, esa presencia nos está testificando internamente que hemos sido aceptados como hijos de Dios. Y Pablo más adelante en Gálatas nos va a dar otra manera de ver esa evidencia al hablar del fruto del Espíritu, el fruto de justicia en nuestras vidas. El Espíritu es la evidencia porque el Espíritu no está muerto, el Espíritu está vivo. Y está testificándote y te está trayendo convicción de pecado y te está hablando y te está diciendo y está provocando cambio en tu vida. Que si no hubieras tenido el Espíritu seguirías igual que como eras antes. Entonces, ¿cuál fue la clave para recibir el Espíritu? Que escucharon con fe. Escucharon con fe simplemente el testimonio del Evangelio. Y esto nos dice esta segunda cosa, que la fe nace por el escuchar la verdad del Evangelio. Hay una conexión entre el escuchar y la fe salvadora. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio, por la palabra de Cristo. El Evangelio es la palabra de Cristo. Es el mensaje de las buenas
las buenas noticias de lo que Cristo vino a hacer. Es el anuncio de su gracia, de su amor por nosotros. Es la promesa de que todo el que reciba esa palabra será salvo. Es su llamado y su invitación a venir a Él y a recibirlo, a darnos cuenta, a conocer que Él es el gran tesoro para nuestras vidas. Esas palabras, las palabras del Evangelio de la gracia de Cristo, despiertan nuestro deseo de recibirlo junto con todo lo que Él es y nos ofrece. Ahora, usualmente la Biblia, cuando habla de escuchar con fe, te dice que te lo reduce diciendo, habiendo creído esas palabras. Cuando tú crees esas palabras, entonces tú eres justificado. La cosa es que tanto Edgar como Alex han estado hablando de la fe de una manera que nos ayuda a entender que ese creer es un creer especial. Que hay una fe salvadora y hay una fe, lo quiero poner así, incompleta. Hay una fe salvadora que produce la unión con Cristo, que produce la justificación, que produce nuestra salvación. Y hay una fe que se queda corta. Vamos a ponerlo así. Una fe que se queda corta. Entonces yo quiero agarrar la fe y como que si le estiráramos así para que viéramos todo lo que trae adentro ese creer. Primero, vamos a entender mejor la fe salvadora. Primero, la fe inicia con el escuchar, inicia con el conocimiento de la verdad acerca de Cristo por medio de oír el Evangelio. O sea, sí empieza en el que tú estás recibiendo algo y puede ser tan sencillo como lo que Ken me habló a mí, ¿verdad? Hace más de 40 años, 45 años, que me dijo, es que Cristo te ama. Esa verdad retumbó en mi interior. O sea, necesitamos escuchar y conocer la verdad. Pero, número 2, ese conocimiento lo usa el Espíritu Santo para iluminarlo a un punto que nosotros venimos al asentimiento. O sea, que consentimos o aceptamos ese conocimiento de manera teórica. Si que no me hubiera preguntado, ¿tú crees que Cristo te ama? Yo le pudiera haber dicho, sí creo. Sí, yo porque Jesús era una buena persona y no dudo que me ama. Estaba sintiendo yo a eso. Pero si tú te quedas ahí, sigues quedándote corto porque viene un tercer paso o un tercer elemento más bien. Que ese consentir debe inspirar amor por esa verdad de Cristo. O sea, esa verdad debe por medio de la iluminación del Espíritu Santo, tú empiezas a ver la belleza de esa verdad, la belleza de Cristo como algo muy bueno. Y aquí es donde entonces esa aceptación se vuelve la aceptación práctica de la verdad. En otra, aspira ya un gozo. Kena me dice, Cristo te ama. Yo digo, pues sí me ama. Y luego me pongo a pensar y empiezo a decir, caramba, ¿Cristo me ama? ¡Qué tremendo! ¡Qué grande es este conocimiento! Entonces ese amor por esa verdad, número 4, produce un deseo. Lo que yo les he dicho así, ¿verdad? Produce hambre de Cristo. Produce ese querer buscar obtener a Cristo. Hambre y deseo. Cuando tú ves un pastel delicioso y tú dices, ay, se me antoja, ¿puedo tener un pedazo de ese pastel? Lo buscas, lo quieres, lo pides. Okay, el amor produce eso, ese deseo de ir a Cristo para obtener a Cristo, para refugiarnos en Cristo, para apropiar esa verdad a nuestra vida. Entonces vendría el quinto elemento, que es el central, es prácticamente el acto principal de la fe, que es que entonces esa hambre nos mueve
a recibir, a apropiar a Cristo para uno mismo, a abrazar y confiar en Cristo como nuestro Salvador. Ese es el acto principal de la fe, que muchas veces no llegamos ahí, sino que algunos se quedan en el asentimiento, inclusive hasta decir, no, es que Cristo es tremendo, fíjate, me ama. Pero no se mueve eso a ese amor que te lleva entonces a tener esa hambre, que te lleva entonces a querer recibirlo y a buscarlo y a confiar plenamente en Él, abrazando a Cristo como tu Salvador. Por eso es que muchas veces la fe se define así, como un creer que recibe o un creer que confía, ¿verdad? Pero en el proceso tienes tú que entender que tiene que haber un elemento de amor, de deseo por Cristo. De otras maneras no llegamos ahí. Ahorita vamos a ver lo que eso produce. Por último, al recibir a Cristo, tú recibes a Cristo, tú lo recibas con todo lo que Él es. Cuando tú recibes a Cristo, dices, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Soy tuyo. Y ese es el último elemento de la fe, ¿verdad? Que lo recibimos como Señor nuestro, como nuestro Rey, como nuestro amado, como nuestro Padre. Y eso nos lleva a descansar en Él en total rendición. Nos soltamos en Él. Lo recibimos y nos entregamos por completo a Él. Si tú ves la fe con todos sus elementos, lo que está diciendo aquí Pablo cuando él dice escuchar con fe, es que está hablando de eso, que sea una fe completa que te lleva a recibir a Cristo. Ahora, si la clave está en el escuchar con fe, entonces ¿cómo le hacemos? Si tú ves a una persona que tiene sobrepeso, ¿verdad? Tú no le recomendarías a esa persona que se pase todo su tiempo libre viendo programas de repostería en la televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decir es que tú vas a estar viendo todas estas posibilidades y pues tu hambre va a incrementar. Pero ¿qué tal si tú tienes una persona anoréxica? Lo que tú quieres decirle, mira, este alimento es bueno para ti. Esto es lo que necesitas, come, anda, mira, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos y debemos querer escuchar más de las glorias de Cristo. Y nosotros queremos exponer las glorias de Cristo en nuestra predicación. Y queremos que leas tu Biblia para que el Espíritu Santo te ilumine las glorias de Cristo en su palabra. ¿Por qué? Porque queremos que escuches más, que escuches con fe para amar más y recibir más de Él. Ese es nuestro propósito. Y puede ser que haya personas aquí que ahorita me están escuchando, pero no me están escuchando con fe. Entonces yo lo que quiero alentarte y exhortarte es a que escuches con fe, no cuestionando o dudando el motivo de por qué te estoy comunicando estas cosas. No escuches a la defensiva pensando, es que lo que quiere el pastor es que yo me haga cristiano. Es que lo que él quiere es que me convierta a una religión. Escucha como alguien que está realmente interesado de buscar y de encontrar una buena noticia. Como alguien que necesita un Salvador y lo está buscando. Escucha honestamente. Para que puedas reconocer la grandeza del amor de Cristo por ti. Escucha reconociendo y buscando las excelencias de la bondad de Cristo. Escucha buscando con el deseo de encontrar la verdad. Hay testimonios de varios hombres que siendo escépticos de la palabra,
dudosos de la religión, tomaron las escrituras y las empezaron a leer con la intención realmente de entender y de escuchar lo que estaban las escrituras, y cuando terminaron ya eran creyentes. Porque buscaron honestamente. Sé honesto en tu escuchar. Y tristemente, hermanos, algunos han sido más prontos en escuchar y creer teorías que a veces vienen de charlatanes o teorías que no pueden ser demostradas, y sin embargo escuchan. Eso los lleva a escuchar con desconfianza los actos verificables acerca del amor sacrificial de Cristo. Le tienen más confianza a un científico que a la palabra de Dios. Y tú dices, pues claro, es que la ciencia es cierta. Y si es tan cierta, ¿por qué la ciencia no ha podido arreglar el mundo? Y la ciencia no puede cambiar a nadie. Eso pensaban los humanistas en el siglo XIX, ¿verdad? Que el siglo XX iba a ser el siglo más glorioso y ha sido el siglo más sangriento y más cruel de toda la historia, de toda la humanidad. La ciencia no sirvió de nada. Y la ciencia, ahora están teniendo temor de que la ciencia con la inteligencia artificial va a terminar destruyendo todo el mundo. Confían más en hombres pecadores e inicuos, en sus palabras y en sus afirmaciones, que en aquel que dio su vida para salvarnos. Y yo les voy a decir, hermanos, ¿cuál es la mayor evidencia de que el evangelio es real? Es una evidencia que no puede ser refutable. Evidencia irrefutable. ¿Saben qué es esa evidencia? Ustedes. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué me están escuchando? ¿Y por qué están en la compañía de millones y millones de hombres y de mujeres a través de 2000 años que han hasta dado sus vidas por esta verdad, dispuestos a morir antes de negar a Cristo en sus vidas? ¿Qué puede lograr eso? Definitivamente nosotros no. Y así como ustedes, hay millones ahorita en el mundo diciendo, yo amo a Cristo porque Cristo cambió mi vida. ¿Y cómo es posible que ya no somos lo que éramos antes? ¿No fue un cambio moral? ¿No fue un cambio de comportamiento? Fue un cambio porque nos cambiaron de adentro para afuera. Y esa es la evidencia que Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas que deben de ver, para ver, ustedes escucharon y miren lo que pasó en sus vidas. La fe salvadora produjo la recepción del Espíritu Santo, que luego vino y transformó sus vidas. Déjenme leerles este versículo, que es el versículo más tremendo de toda la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia de Cristo. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Vean lo que significa esto. Vean el potencial de transformación que ha puesto el Señor dentro de nosotros. Miren, ya se me fue el tiempo y todavía tengo muchísimas cosas que decirles. Pero les voy a decir dos aplicaciones. Voy a cortar aquí, porque al cabo de la siguiente semana vamos a seguir con esto. Si la fe es
aceptar la verdad, amar y desearla con hambre espiritual y recibirla para abrazarla en plena confianza, entonces eso significa que debe estar presente en nuestra vida, no nomás en el inicio, sino siempre. Porque vamos a estar viendo los capítulos siguientes que nosotros debemos de caminar en el Espíritu, caminar en fe. Entonces tal vez ahorita algunos de ustedes saben que el Señor los ha salvado, pero también saben que el pecado a veces gana lugar en sus vidas. Y yo quiero recordarte, pero amas a Cristo, amas su palabra, tienes un conflicto adentro de ti porque hay una lucha. Esa es evidencia de tu justificación y de tu unión con Cristo. La lucha espiritual y el problema de lo que tú sientes, que te sientes derrotado, te sientes redarguido, te sientes a veces atrapado en tus flaquezas, te frustras, te enojas contigo mismo. Eso es evidencia de que tienes el Espíritu Santo y que está el Espíritu Santo luchando ahí contra tu carne. Es otra de las cosas que Pablo introduce y que vamos a estar viendo en Gálatas, que hay la realidad de la carne, ¿verdad? Si ustedes empezaron en el Espíritu, van a terminar en la carne, les dice a los Gálatas. Dice, no puede ser. Entonces, lo que tú debes hacer es recurrir a la fe de confiar solamente en Cristo y su salvación. Y si empieza con el conocimiento, ¿qué es lo que tú tienes que escuchar? Tienes que escuchar lo que la Biblia habla de ti en esas circunstancias. Y dice la Escritura, por ejemplo, en Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Esa es una promesa y una aseveración de parte de Dios que Él va a terminar la obra en ti. Por eso puso su Espíritu en ti y su Espíritu va a terminar la obra en ti. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios es el que obra dentro de ti. Y tú tienes que creer eso y tienes que buscar eso y tienes que recibir eso y tienes que abrazar eso y tienes que confiar en eso. Porque si tu respuesta es a tu lucha, que entonces tú lo único que vas a hacer es apretarte el cinturón y vas a esforzarte más y vas a ser más diligente y vas a ser más disciplinado y lo quieres hacer en tu carne, vas a seguir atrapado y nunca vas a salir adelante. Se los digo por experiencia. Es por la fe. Sí hay diligencia, sí hay disciplina, sí hay dedicación, etcétera. Pero tiene que venir como un fruto de tu fe, empoderado por el Espíritu Santo. De otra manera vas a ser tú en tu carne tratando de cambiarte. Y como no te podías cambiar antes, que eras un pecador empedernido y ahora amas a Cristo y lo quieres agradar, tampoco te puedes cambiar a ser un mejor creyente de Cristo. Él es el que tiene que hacer la obra de ti. Porque Hebreos 13:21 dice, ¿verdad?, que Él nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Tiene que ser Él el que nos transforme, el que nos haga madurar, el que nos haga cambiar. Y mi segunda aplicación es en esto. No quisiera que nos fuéramos. Yo sé que ya se me pasó el tiempo, pero no quisiera yo que nos fuéramos sin hablar a aquellos que tal vez se quedaron cortos en su fe. Hay un pasaje en la Escritura que nos dice que nos debemos de poner en prueba para ver si estamos en la fe. Y eso es una buena sugerencia, no sugerencia, eso es una exhortación bíblica para aquellos de ustedes que se quedaron cortos, que no llegaron hasta el recibir a Cristo y confiar en Él plenamente y abrazarlo como su Señor. En la Biblia, en los evangelios, en Marcos capítulo 10, hay la historia de un joven rico piadoso que se portaba muy bien, que llega con Cristo y le dice, Jesús, ¿qué necesito hacer? Tú que eres bueno, ¿qué necesito hacer
para ganar la vida eterna. Y Jesús lo interroga y le dice, ¿ya has hecho esto? Sí, todo has. Dijo Jesús, wow, qué padre. Jesús le dijo, dice que lo ama y le dice, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. O sea, el seguir a Cristo es el último paso de la fe. Es cuando ya lo recibes como Señor y dices, Señor, a donde tú vayas yo voy. Entonces, este joven se había quedado corto en su fe, pero aceptar a Jesús, ¿verdad? No estaba. Él quería la salvación, quería llegar hasta el cielo, pero le faltaba algo. No podía amar a Jesús porque amaba más sus riquezas. Aceptar a Jesús, recibir a Jesús significa que lo amas al punto de querer, de estar dispuesto a dejarlo todo por obtenerlo. El joven quería ganar la vida eterna, pero no quería a Jesús. Quería el beneficio, pero no llegó a amar a Cristo más que su dinero. Y nosotros hemos visto, y espero que no sean algunos de ustedes así, ¿verdad? Hemos visto muchos que dejan la fe porque llegan a un punto donde Cristo les pide que lo sigan y no están dispuestos ya a perder aquello que aman. Entonces se quedaron cortos en su fe, no escucharon con fe. Y como dijo Mark Dever, lo que te trajo a la iglesia, eso es lo que te saca de la iglesia. Si tú viniste buscando aceptación social, amigos, una novia, un novio, lo que sea, riqueza, eso mismo, si no lo obtienes, es lo que te va a hacer que te vayas. Pero entonces no viniste por Cristo. Y hemos visto personas que dejan la iglesia porque desean casarse más que a Cristo. Desean sus carreras más que a Cristo. Desean su comodidad más que a Cristo. La fe salvadora es la que ama y ese amor despierta un hambre y una sed que dice, yo no voy a desistir hasta que tenga Cristo. Entonces piensa, ¿te estás quedando corto en tu fe? Y estás escuchando y quieres algo, pero no lo quieres todo. O dices, poquito para no serme fanático. O decir, venir los domingos es suficiente, ya me hice una buena persona. O ya no hago esto, ya no hago aquello. Hermanos, esa no es la fe que salva. La fe que salva es la que dice, dame Cristo o me muero. No puedo vivir sin Él. Y no importa lo que yo pierda y no importa lo que yo tenga que dejar, pero yo lo necesito a Él y lo quiero a Él. Yo necesito un Salvador. Háblame de Cristo, que quiero amarlo. Esa es la fe que salva. Y si tú estás ahí, yo te pido, te ruego, escucha con fe. Escucha con fe y busca a Cristo y date cuenta y busca si hay algo que amas más que tener a Cristo. Si es así, te vas a quedar corto. ¿Cómo se quedó este joven muy piadoso? Se quedó sin Cristo. Vamos a ponernos de pie.